Muy buenos días, estamos en Radio Forever 92.5, son las 7 de la mañana 34 minutos, hoy martes 23 de octubre de 2012. Vamos a tratar el día de hoy temas importantes sobre las redes sociales, el código, la democracia, finalmente todas estas situaciones que vamos a enfrentar en la nueva campaña electoral que ya está convocada por el Consejo Nacional Electoral. A las 8 de la mañana tenemos programada una entrevista al ingeniero Juan Carlos Correia, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Armadores de Barcos Pesqueros Camaroneros, sobre la suspensión de la pesca de arrastre y también sus consecuencias. Pero el tema de fondo que planteo al momento a las 7:30 de la mañana, que iniciamos el segmento de análisis, opiniones, es el plan que tiene el gobierno, pongamos así al momento, porque todavía no conocemos el decreto, o la ley que se enviaría a la Asamblea Nacional como materia de urgente, para el posible financiamiento del incremento del bono de desarrollo de 35 a 50 dólares mensuales, por parte del gobierno, pero con las utilidades de los bancos. Es oportuno analizar esta decisión del gobierno y las consecuencias, porque atrás de cada decisión política, económica, social, tomada por el gobierno, siempre existen consecuencias. El anuncio del presidente Rafael Correa lo hizo hace 2 sábados atrás y el sábado anterior se ratificó. Y en esta semana ha ofrecido que para este día sábado va a informar a la ciudadanía cuál es el mecanismo que va a utilizar. Es decir, que aparentemente es una decisión ya tomada y que únicamente resta conocer cómo se va a tomar las utilidades de los bancos o parte de las utilidades de los bancos para financiar el incremento del bono de desarrollo. En la práctica siempre debemos tener presente que en el Ecuador el día de hoy se benefician 1.900.000 ecuatorianos que perciben cada mes el bono de desarrollo. Esto va en relación directa a un análisis de por sí con el tema de la pobreza, el tema del empleo, del desempleo. Aquí una primera conclusión o una conclusión previa sería que al instante de seguir financiando el bono de desarrollo y aumentar el bono de desarrollo, sería de mantener a 1.900.000 personas, y quién sabe si se incrementaría el número, viviendo con aproximadamente, en este rato sería 50 dólares. Si es que por allí en algún instante llegara a incrementarse a los 72 dólares que requiere un ciudadano para salir de la pobreza en el Ecuador, prácticamente estaríamos hablando que con esto se está financiando aproximadamente el 80% de aquellos que están en nivel de la pobreza. Es decir, aquí hay una consecuencia que, visto desde un punto de vista o de posición política, económica y social, sería favorable que en el Ecuador no haya un ecuatoriano viviendo con menos de 72 dólares mensuales, o en este caso con 50 dólares mensuales. Sería una consecuencia positiva. Pero vamos a analizarlo desde el otro punto de vista. ¿Cómo se lo financia? ¿Cómo se financia? El candidato a la presidencia de la República, Guillermo Lasso, manifestó que era financiable este incremento a través de no invertir en publicidad o promoción del gobierno ecuatoriano. El presidente de la República ha manifestado que la inversión en publicidad es muy baja y que para financiar el bono, el incremento, sería tomando las utilidades de los bancos. Y este es el tema. Ayer, la banca, a través de su presidente, la banca privada me refiero,
a través de su presidente, el economista César Robalino, reaccionó y razonó que en la práctica esto sería una cuasi confiscación de las ganancias del sector. Y ya cuando hablamos de esta palabra, cuasi confiscación, que vendría a ser una confiscación a media o cercana a la confiscación, ya es oportuno revisar más a fondo la decisión presidencial y más a fondo también las consecuencias que esto puede acarrear. Primero, ¿qué es una confiscación? Con es sumar, unir, y en este caso fiscación, viene a ser de fiscal, es decir, estatal. En la práctica se estaría hablando de una actividad privada, convertirla en una actividad pública, estatal. Pero como dice el economista César Robalino, que es una cuasi, vendría a ser una estatización a medias o una confiscación a medias. En derecho, la confiscación es el acto de incautar o privar la propiedad privada sin compensación. Esto también es importante anotar. Para que sea confiscación es tomar la propiedad privada sin compensación y pasarla al erario público. En otras palabras, propiedad privada sin compensación convertida en propiedad pública. Entonces aquí ya estamos hablando de palabras mayores. Hoy día sería en parte esta confiscación. ¿Por qué? Porque se tomaría parte de las utilidades, no a la banca en sí, sino a parte de sus utilidades. Sin compensación, ¿por qué? Porque el Estado no le está diciendo a la banca cómo va a compensar esas utilidades que no ganaría o que no se llevaría para sus propias arcas, sino que debería entregarle al Estado, al erario público, para que se convierta en propiedad pública. Consecuencias. Para responder a las consecuencias habría que preguntarse, ¿es conveniente cuasi confiscar la banca, las utilidades de la banca? Porque en definitiva las empresas, en este caso las bancas, buscan utilidad. El empresario privado invierte primero para financiar sus costos a través de la utilidad, para pagar sueldos, para pagar utilidades a los empleados, los costos operativos, luz, agua, teléfono, internet, y que quede una diferencia que justifique el trabajo que hace el inversionista y el dinero, la inversión, el riesgo que corre el dinero. Porque lo contrario, hay una alternativa: tomar el dinero, ponerlo en la banca, decíamos tradicionalmente, en una financiera, y a través de una banca que le garantice, especular y ganar un interés por el depósito. Algunos dicen, no, yo quiero ser banquero. Toman el dinero propio y ajeno, toman el dinero de los depositantes, con quienes se comprometen a cuidar su dinero y a entregarle un interés pasivo, como se conoce, o de captación, a cambio de ese depósito. La pregunta está allí planteada. ¿Es conveniente estatizar las utilidades de los bancos o cuasi confiscarla? La historia dice que no. Múltiples experiencias negativas. ¿Por qué? Porque el dinero que reemplazó al trueque, alguien produce un pan y paga pan para comprar manteca, para comprar huevos. El trueque se acabó porque alguien dice, bueno, además de la harina, la manteca y huevos para hacer pan, necesito otros elementos, por lo tanto se inventó el dinero. El dinero es capital a la larga para el individuo, la familia que tiene su patrimonio y las empresas. Nace lo que se llama hoy el capitalismo. El capitalismo necesita la actividad privada, la inversión, el dinero para el desarrollo. Pero ha habido en la historia estados que han dicho no, que se acabe el capitalismo y solo vamos a trabajar con el Estado. El Estado, dueño del dinero, financia los proyectos de desarrollo. En teoría, crea empleo.
Hoy tenemos algunos casos, lastimosamente el caso de Cofiec, una banca estatal o banca en manos de funcionarios públicos, que nos da también una de las muestras de cómo realmente se administra el dinero cuando le pertenece a todos y en la práctica no le pertenece a nadie. Esto ya sucedió atrás de la cortina de hierro. Cualquier persona tiene el derecho de revisar lo que pasó con la banca estatal en Rusia, que sucedía que a la larga terminaron reconociendo que no había dinero ni siquiera para financiar las actividades del Estado. Peor, para pretender incentivar el desarrollo de la actividad privada. Ahí está el tema. Y vamos a agregar algo más. El dinero es propiedad de los ahorristas. Ellos se llaman depositantes en el momento en que van al banco. Ellos cobran un interés que el banco lo denomina interés de captación, o también se conoce como tasa pasiva. Ese dinero el banco se lo presta, se lo entrega a los inversionistas, quienes lo demandan a través de préstamos. Pero el inversionista no solo es la empresa, también es la familia y el individuo. Por ejemplo, alguien que quiere comprar un vehículo, le presta al banco el dinero, le pide prestado al banco y el banco le da prestado. Paga un interés, el interés se llama de colocación técnicamente, o la tasa activa. La diferencia se llama margen de intermediación. Y es esto lo que pasaría a financiar el bono de desarrollo humano, o el incremento del bono de desarrollo humano. La pregunta: ¿los bancos, para captar dinero y para prestar ese dinero a los inversionistas, a los demandantes, necesita o no tener una diferencia a favor? ¿Cuánto es esa diferencia para que sea justa? ¿Cuánto es injusto o de pérdida de los bancos como intermediarios? Todas estas consecuencias, es obvio, una vez que respondamos estas preguntas, las tendremos como consecuencias, serán las que deberían ser las que primen en la decisión que el gobierno y la banca privada en esta semana adopten. Vamos al corte comercial. Llegó 24 Móvil del Banco Bolivariano para teléfonos Android, donde podrás realizar transferencias, consultas y pagos, además de ubicar cajeros, oficinas y las promociones Bancard como lo haces con tu iPhone y BlackBerry.